Hola, el día de hoy hablaremos del patrón prototipo. Mi nombre es Óscar Adrián Bautista Castañeda y el de mi compañero Wilmer Ricardo Pachón López. La agenda que vamos a trabajar es, primero, agenda, por segundo, los objetivos, tercero, vamos a hablar del patrón prototipo, el cuarto, los participantes que actúan en él, el quinto, el escenario de un problema para realizar su aplicativo, el sexto, la estructura o el diagrama de clases con su estructura general y su estructura aplicada según el escenario. En el séptimo, el código Java del programa que realizaremos. En octavo, mostraremos las ventajas. Noveno, desventajas. Décimo, daremos las conclusiones del patrón y su respectiva bibliografía. El objetivo de la presentación es dar a conocer el patrón y mediante el aplicativo de automóviles poder comprender en qué momento se puede usar y cómo sus partes actúan para su funcionamiento. El patrón prototipo o prototype es un patrón de diseño creacional que proporciona una alternativa al cliente a la hora de crear objetos a partir de un modelo, permitiendo la creación de objetos sin que el cliente pueda conocer los detalles de su creación. Los nuevos objetos que se crean de los prototipos en realidad son clonados. Se hace la sustitución del new por el método clone. Vale decir que tiene como finalidad crear nuevos objetos duplicándolos, clonando una instancia creada previamente. Aquí tenemos una imagen de lo que es prototipo, que resulta ser un molde de una idea o en este caso un objeto ya creado al cual se le pueden generar cambios dependiendo de lo que se requiera. Los participantes dentro del patrón son prototipo, declara una interfaz para clonarse. Es una clase abstracta de objetos capaz de duplicarse a sí misma. Prototipo concreto, implementa una operación para clonarse. Son las subclases de prototipo que definen el prototipo e implementan el método clon. Y el cliente crea un nuevo objeto pidiéndole a un prototipo que se clone. Los objetos prototipo concreto heredan de prototipo y de esta forma el patrón se asegura de que los objetos prototipo proporcionen un conjunto consistente de métodos para que los objetos clientes los utilicen. Su aplicabilidad. Resulta muy útil cuando se requiere abstraer la lógica que decide el tipo de objeto que se debe usar, esto siempre en tiempo de ejecución. Para evitar construir una jerarquía de clases de fábricas paralela a la jerarquía de clases de productos. También se puede usar cuando las instancias de una clase puedan tener uno solo entre pocos estados diferentes. Es decir, que es muy adecuado para la hora de tener un número equivalente de prototipos en vez de crear instancias manualmente. El escenario que vamos a trabajar o el planteamiento del problema del aplicativo habla de que durante la fabricación de un vehículo, una fábrica debe recibir un catálogo de las partes compuesto por un número concreto de partes tales como el motor, las puertas o incluso las sillas. Existen otros tipos de partes que pueden incluirse o excluirse a estas partes en función de las necesidades de gestión o cambios en la reglamentación de construcción de vehículos. La solución es el patrón prototipo, ya que el catálogo, al tener muchos registros, se requiere de una forma en la que el registro sea únicamente del código con el resto de características que componen al auto. Esta es la estructura general del patrón. La clase cliente necesita duplicar estos prototipos sin tener por qué conocer ni la estructura interna ni su jerarquía de subclases. Podemos observar la composición y la generalización, cliente, el prototipo y sus prototipos concretos. Bueno, ya tenemos la estructura aplicada. En este caso, parte se comporta como cliente. Asimismo, partes tiene a su vez hijos llamados autosencillo y partes fábrica.
Partes fábrica es la encargada de duplicar las partes y agregarlas a auto sencillo. Como vemos, auto sencillo tiene incluir partes y excluir partes. Incluir recibe como parámetro un objeto tipo parte, para incluirlo o para excluirlo. Parte vehículo, por otro lado, funciona como prototipo. Entonces, un motor y una puerta y una silla funcionan como un prototipo, y aparte de eso, un motor cuenta con dos métodos, prueba y visualización, así como puerta y silla. Vemos que parte vehículo cuenta con un método llamado relleno información, que es la encargada de brindar la información común para motor, puerta y silla. Ya con el ejemplo aplicado, vemos que se crea un auto incompleto o en construcción y llamamos a la instancia del auto incompleto. Hacemos en esta parte referencia al patrón singleton que se debe explicar en otras exposiciones. Vemos que auto en construcción incluye puertas de vehículo, sillas de vehículo y motor de vehículo. Aparte de eso, cuando creamos un auto, entra por parámetro el ID de auto. Entonces, este ID va a ser común para puerta, silla y motor, así como en el auto 2, este número va a ser común para puerta, silla y motor. Visualizamos las partes del auto 1 y probamos las partes del auto 1, así como el auto 2 visualizamos y probamos. Tenemos la clase parte vehículo que implementa ExtraEnable. Básicamente lo que hemos visto en clases anteriores es que el CloneEnable nos asegura que los objetos puedan ser clonados y precisamente nos arroje un error. Por lo tanto, este try catch es necesario, pero el catch no va a atrapar ningún error precisamente porque estamos implementando el CloneEnable. Vemos, por lo tanto, que se crea una parte de vehículo tipo resultado. El resultado hace que se clone partes de vehículo y las devuelva. En la parte del método rellena simplemente lo que hace es darle un ID al conjunto de partes. Tenemos por lo tanto motor, puerta y silla. En visualiza y prueba tiene básicamente lo mismo. En visualiza simplemente nos va a mostrar las sillas con el número de identificación respectiva al auto. En prueba va a hacer el test de las respectivas partes del vehículo con su respectiva identificación. Aparte de eso tenemos el abstract de partes de vehículo, en donde lo único que nos dice es que vamos a crear una lista de partes del vehículo y nos devuelve en caso de que tenemos un método accesor para este array list. Tenemos entonces la clase auto incompleto que extiende de partes de vehículo. ¿Qué es lo que nos hace auto incompleto? Nos instancia el objeto. Si ya existe, devuelve únicamente a la instancia. Aquí incluimos para cada parte de vehículo, incluimos cada parte o removemos la parte según como deseemos. En partes fábrica, que también está extendiendo de partes de vehículo, creamos los autos incompletos y recorremos todo el array list añadiendo y rellenando la información para cada parte. Aparte de eso, en visualiza vamos a visualizar la lista de partes del vehículo y aprobar la lista de partes del vehículo, no por individual sino como grupo. Aquí vemos el ejemplo de el programa corriendo. Vemos que hay juego de puertas, sillas y motor con los IDs correspondientes. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de este patrón es que nos permite añadir y borrar objetos en tiempo de ejecución. Es una ventaja que no se puede hacer en otros patrones debido a que se tiene que hacer, tendríamos que volver al código a modificarlo. En cambio, el prototipo nos ofrece esta ventaja. Que podemos crear muchos objetos sin necesidad de estarlos declarando manualmente, es decir, simplemente los copiamos y los usamos en posteriores usos.
Acá, como lo vemos, se evita la instanciación de objetos con parámetros repetitivos. Clonar un objeto es más rápido que crearlo, y esa es la parte de las ventajas. Y las desventajas es que los objetos complejos son más difíciles de clonar debido a la cantidad de características. Como conclusiones, el patrón es útil cuando los objetos son sencillos. Cuando son más complejos es un poco más difícil y extenuante para aplicar. La bibliografía, muchas gracias por